Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestra actividad de informática y el día de hoy vamos a hablar acerca del disco duro. Bueno, antes de comenzar, recordar que en la sesión anterior hablamos acerca de la arquitectura de computadoras y comentamos sobre la arquitectura von Neumann, esta arquitectura que consta de tres elementos imprescindibles, que es una memoria RAM, que ya en la sesión pasada la vimos. Hoy vamos a hablar acerca del disco duro, que es un disco de almacenamiento, y nos faltaría el procesador, pero el día de hoy pues vamos a dedicarnos a comentar sobre el disco duro. Y quizá por ahí, al hablar de disco duro, surja la inquietud, bueno, si existe el disco duro, también existirá el disco blando. Y pues déjenme decirles que sí. ¿Qué es el disco blando? Bueno, para comenzar, creo que todos conocemos un disco más o menos de este tipo, ¿no? Es un CD. Todos tenemos por ahí quizá un CD. Eh, el CD es el resultado de la transformación de los discos y por así decirlo como que el papá de todos los discos fueron los cassettes de cinta. Y los papás de los cassettes de cinta fueron unos discos que utilizaron quizás sus abuelitos, que eran unos de discos redondos, que se ponían en unos aparatos para escuchar música y eran bastante interesantes porque una aguja era la que nos mostraba, perdón, era la que producía el sonido. Bueno, pues eso evolucionó y esos discos se utilizaron para almacenar información. Y el abuelito de todos esos, ¿quién habrá sido? Pues bueno, fue algo que se llamó las tarjetas perforadas. Bueno, hay una historia ahí muy larga, pero lo que nos compete es hablar del disco duro. Y bueno, este es el disco blando. Este es el disco blando que ya tiene mucho tiempo, es algo grande, ha de tener como unos 15 centímetros, es de la marca Verbatim y tiene, no recuerdo la capacidad, ya está muy viejito este disco, pero era una capacidad muy baja. Y anteriormente cuando tú prendías tu computadora necesitabas meter este disco antes de prenderla, ya la encendías y aquí se alojaba el sistema operativo. El sistema operativo que ahora sabemos que es Windows, pero que su papá fue MS-2, o Linux y Mac, que su papá, por así decirlo, fue un sistema operativo llamado Unix, que fueron los primeros sistemas operativos. Entonces eran líneas de código que se almacenaban aquí adentro y cuando lo metías en la computadora arrancaba y ya le daba ese sentido. Bueno, este es el disco blando, por si alguien tenía alguna duda, es el disco blando. ¿Qué es el disco duro? Bueno, el disco duro es una caja de metal, como esta que está aquí. Este es un disco duro. No es comercial, pero vamos a ver, es la marca Seagate. Esta marca Seagate, espero que la puedan, a ver, voy a tratar de acercarla. Ahí está Seagate. Y es un disco que tiene 3 gigas de capacidad, me parece. La persona tiene 3000 gigas, 3000 gigabytes. Es un disco que tiene una buena capacidad. Bueno, ahorita hay más. Y esta es la parte de abajo. Aquí tiene un circuito. Este circuito es el que hace que dentro de este disco exista una aguja. Y existe también un disco de metal que, vamos a ver, sería, este es el disco de metal que está dentro de un disco duro. Este es un disco de metal ya viejito. Sobre este disco había un polvo magnético que es el que hace que se almacene la información y estaría aquí, adentro de este disco duro. Entonces aquí se guarda la información. Toda nuestra información está aquí, nuestros archivos, nuestra música, el sistema, todo está aquí. Quizá nosotros tenemos actualmente un pendrive o también llamado memoria USB y lo que hace es que guardan la información. Aquí en este disco está entonces almacenada toda la información de la computadora. Hay cierta información que no se guarda aquí, pero es la que sirve para que la computadora arranque, así se dice, y pueda estar funcionando, ¿no? Esto es algo muy importante que les quiero comentar, donde aquí
cuando compramos un disco duro tenemos que saber un poquito acerca de lo que sucede aquí y qué es la manera en cómo se va a conectar. Entonces es un trabajo que ustedes van a hacer. Los discos hay de diferentes capacidades. Les voy a mostrar un disco de 1 terabyte. Es este disco de 1 terabyte de capacidad. Hay una historia ahí, los primeros discos de 300 megabytes pesaban 1 tonelada. 300 megabytes, que era así como lo principal. Este es un disco de 1 terabyte. Si ustedes tienen una memoria de 1 giga, 1 terabyte equivale a 1024 memorias de 1 giga que ustedes deberían de tener para alcanzar esta capacidad. Y estoy comentándoles que esta capacidad es una capacidad muy baja actualmente, porque ya tenemos memorias USB de 64, 128 gigas. Entonces por ahí van ustedes también en el trabajo a encontrar que hay capacidades mucho más grandes. Lo curioso de todo es que a medida que los discos aumentan de capacidad, resulta que se hacen más pequeños y más rápidos. En este caso este es un disco duro también, este es una laptop, aunque ya existen computadoras actualmente que se puede utilizar este disco de este tamaño, porque tiene la misma entrada que el disco más grande que les mostré anteriormente. Y existen otros discos mucho más rápidos ahorita, de mucho más capacidad, un poco más caros, que se llaman discos duros en estado sólido, y son más pequeños que estos, son muy veloces, su computadora prendería en segundos por la capacidad que tiene, porque su tecnología ya no es esta, la de escribir en un disco magnético, sino es más parecido a un chip, como en el caso de nuestras memorias USB, que todo se graba muy rápido, ¿no? Si tenemos incluso una micro SD generación 10, que son las que aquí en el 2021 son las más rápidas para nuestros teléfonos celulares, pues estaríamos hablando de que estos discos dentro de poco estarán en desuso y tendremos discos duros mucho más rápidos, con mayor capacidad. El detalle es que seguramente esta tecnología va a durar un poquito más, porque estos discos duros son más resistentes que los discos en estado sólido. Los discos duros en estado sólido van a soportar quizá algunos años, y puede ser que tengamos un error y dejen de funcionar. El problema es que la información ya no se puede rescatar. Estos discos sí se puede rescatar la información, se puede abrir y en un laboratorio o en un lugar donde esté aislado de polvo, se puede pues conseguir una máquina, son muy caras, para poder rescatar la información de estos discos. Entonces el propósito de este disco es almacenar toda la información. Cuando prendemos la computadora vemos nuestra información, cuando guardamos la memoria y la apagamos, pues la información se mantiene, está aquí. También hay una nueva tecnología donde las cosas se guardan en la nube, ¿no? Se dice así. Por ejemplo, sus fotografías de Facebook no están en su computadora, están en algún lugar que no sabemos, pero en el lugar en el que están almacenados quizá dentro de un disco como este, de mucha capacidad, muchísima capacidad. Bueno, pues esto es el disco duro y espero que puedan resolver la actividad y nos vemos hasta luego.